Saludos a todos ustedes, amados hermanos y amigos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Quien les habla es el pastor Irvil Villarroel y el tema para hoy es Diles que marchen, basado en Éxodo capítulo 14, versículo 15. Este último año parece que ha sido el año del estancamiento. Parece que todo se detuvo. Escuelas cerradas, fábricas cerradas, mucha gente en sus casas guardando la cuarentena. No había producción, economía parada, templos cerrados. Parece que fue el año del estancamiento. De alguna manera esta situación ha afectado algo a la iglesia evangélica en toda esta situación. En algo le ha afectado y en algo le ha movido el piso de alguna manera u otra. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados esperando a que algo pase? Yo quiero decirle algo a todos ustedes. La iglesia no es una institución que espera que las cosas pasen. La iglesia es aquella que hace que las cosas sucedan, que las cosas pasen. Entonces, no se trata, amados hermanos y amigos, si vamos a ir al templo o no. Hay mucha preocupación últimamente si es que nos vamos a volver a reunir. Hay una preocupación muy fuerte en el pueblo de Dios y es legítimo, no es algo ilegítimo, pero nos estamos preocupando más si vamos a ir al templo o no. Lo que debemos preocuparnos es qué vamos a hacer nosotros ahora en este tiempo de pandemia, en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de cuarentena. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hemos hecho durante todos estos tiempos? Yo quiero que nosotros podamos reflexionar lo que nos dice la palabra de Dios. Se trata de seguir avanzando. Aun cuando el mundo se haya detenido, la iglesia tiene que avanzar. La iglesia no se ha parado, la iglesia no se ha detenido. La iglesia somos tú y yo. La iglesia es aquella que está, lo que tú estás haciendo en tu casa, lo que estás haciendo con tu familia, lo que estás haciendo con tus vecinos, con tus familiares. Eso es la iglesia. Yo quiero que nos veamos tres cosas importantes en lo que nos quiere Dios decir a través de este pasaje. En primer lugar, la iglesia de Dios avanza porque su confianza está en Él. El pueblo de Israel siempre fue un pueblo contradictorio a Dios. En muchas oportunidades, el pueblo de Israel le llevaba la contraria a Dios. Si Dios decía algo, el pueblo decía algo contrario. Si Dios le daba una orden, el pueblo desobedecía. Si Dios le decía algo a Israel, al pueblo que tenía que hacer, lo hacía de manera contraria. Si Dios decía que era negro, que era blanco, el pueblo decía que era negro. Y así sucesivamente. Nos dice ya en Isaías 29:13, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Dios estaba claro que el pueblo era contradictorio a Él. Con todo, Dios siempre le daba la oportunidad para que confiara en Él. Dios siempre le decía, aquí estoy yo, pueblo mío. Aquí estoy yo para ser fiel a ti. Aquí estoy yo para que lo que tú me necesites. La situación que vivía el pueblo de Israel no era fácil, era como para desconfiar en verdad. Fíjense lo que pasó en el versículo 9 del capítulo que estamos leyendo de Éxodo. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar. Obviamente no era algo en lo cual tenían que estar despreocupados. Más bien todo lo contrario, tienen que estar preocupados porque el pueblo enemigo les estaba pisando los talones, los estaba alcanzando y ellos necesitaban resguardarse y obviamente tuvieron miedo, tuvieron temor, había desconfianza en el pueblo de Dios. Ahora nosotros debemos centrar nuestra mente en seguir a Jesucristo, aún en los tiempos de crisis.
Seguir a Jesucristo en tiempos de crisis es el reflejo de la clara decisión que hemos tomado. Como iglesia nosotros no nos hemos parado. Como iglesia no nos hemos detenido, hemos seguido avanzando poco a poco. Pareciera que no ha sido mucho, hermanos, pero dése cuenta cómo ha estado su vida espiritual, es cómo ha estado la vida espiritual de sus compañeras, sus compañeros, sus amigos, sus vecinos, sus hermanos. ¿A cuántas personas usted ha llegado? Si no lo ha hecho, yo creo que entonces ha perdido mucho tiempo entonces. Pero la iglesia no se ha parado. Nos dice en Salmo 55, 16 al 18, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, aunque contra mí se levanten muchas guerras, Dios estará conmigo. ¿Por qué? Porque he tomado la decisión correcta, he tomado la decisión acertada de seguir y avanzando por Cristo y para Cristo, avanzando en el reino de Dios. Dios nos ha elegido para eso. En tiempos de crisis nosotros debemos seguir avanzando en hacer la voluntad de Dios. Debemos seguir avanzando porque es la mejor decisión que usted y yo hayamos tomado de seguir adelante. La confianza. Debemos alimentar la confianza y debemos tener confianza en Dios, pero es algo que se alimenta día a día. La confianza no viene a nosotros por arte de magia. La confianza no es un acto mágico de una varita mágica que Dios puso su varita mágica en nosotros y nos dijo: aquí está, Iribil, aquí está mi confianza y con esta confianza tú puedes avanzar. Es algo que yo debo alimentar día tras día. He aquí, Dios es mi Salvador. Confiaré y no temeré, nos dice Isaías 12:2, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Es allí donde está nuestra confianza, en Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Padre Celestial, el que se ha enfrascado en poder amarnos sin condición alguna. Amados, Israel decidió seguir la orden de Dios por medio de su líder Moisés. Por eso avanzaba. Por eso seguía, porque esa confianza que ellos tuvieron en Moisés era la misma confianza también que tenían en Dios. La desconfianza que tenían en Dios era la misma desconfianza que tenían en Moisés. Por eso avanzaban, porque ellos decidieron seguir las órdenes que tenían de su líder. Así que los israelitas obedecieron la orden que el Señor le había dado a Moisés. Eso lo encontramos en Josué capítulo 21, versículo 8. Dios ha puesto líderes en esta tierra. Dios ha puesto hombres y mujeres para dirigir su grey. Y amados hermanos, como seres humanos nos vamos a equivocar, pero lo que esté cimentado en la palabra de Dios no tiene contradicción. Lo que está cimentado en la palabra de Dios, hermanos, es la palabra de Dios. Para eso oramos. Para eso buscamos la dirección de Dios, para eso nos comunicamos a diario con Él. Y por donde diga el líder que debemos ir, debemos obedecerle, no ciegamente, no es una fe ciega, es una fe razonada. Y podemos preguntar: ¿y por qué nos vamos a meter por aquí? Sí, es legítimo. Pero si Dios se lo está diciendo a su líder, es porque Dios tiene un mejor camino para usted y para su iglesia. Por eso Israel avanzaba, y por eso Israel pasó esos 40 años por desobediente, pero pudo llegar a la tierra prometida. Nuestra confianza tiene que ser depositada en Dios, no en el ser humano, no en el hombre. Ojo, y parece contradictorio con lo que acabo de decir hace rato, que Dios ha puesto líderes, sí, pero es Dios que guía al líder. Es Dios que guiaba a Moisés en el camino a que tomara las mejores decisiones. Pero nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Debe estar puesta en Dios. Confía en el Señor totalmente, no en tu propia prudencia o en tu propia sabiduría. A veces confiamos en nuestras fuerzas.
A veces confiamos en aquello que nos da seguridad, porque como tenemos fuerza, tenemos capacidad, tenemos inteligencia, tenemos dinero, todo está bien, tenemos salud. Bueno, yo voy a confiar en mí y bueno, básicamente le estamos diciendo a Dios que no lo necesitamos. Confía en Jehová de todo tu corazón y no en tu propia confianza, en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda, nos dice su palabra en Proverbios 3:5. Confiemos en Dios. Confiemos en que los líderes que nos están guiando están amparados por Dios. Confiemos en que estas personas han orado y han seguido la dirección del Señor. Sé que tenemos miedo muchas veces de seguir órdenes, porque al ser humano, a nosotros no nos gusta seguir órdenes, pero Dios ha puesto hombres y mujeres para que podamos escuchar su voz y hacer su voluntad. A veces tenemos miedo por las malas experiencias que hemos tenido, las del pasado, las del presente, aquellas que se siguen cometiendo en el día de hoy. Hombres y mujeres que dicen ser líderes de Dios o guías de Dios y son aquellos que han llevado la iglesia a otros caminos, que se han aprovechado de la iglesia, se han aprovechado de la buena fe del hermano y de la hermana. Pero estoy hablando de aquellos líderes que realmente Dios ha puesto. Pero recuerden que no es el líder, es Dios. Es nuestra confianza puesta en Dios, porque es allí donde Dios obrará de una manera extraordinaria. La iglesia viva de hoy es el reflejo infinito del amor de Dios. Amados hermanos, sigamos adelante y marchemos con Él, porque si nosotros todavía existimos como iglesia es por el amor de Dios. Si existimos como iglesia es porque Dios ha querido que nosotros sigamos adelante. En segundo lugar, la iglesia de Dios avanza porque Él peleará por ella. Así nos dice el versículo 14. El pueblo hebreo luchaba en sus fuerzas. Muchas veces fue derrotado porque confió en sus fuerzas solamente. Así era el pueblo de Israel. El pueblo normalmente se alimentaba de ese ego, diciendo: es que yo lo derroté. Si derroté a los madianitas, no puedo derrotar a los filisteos. Si derroté a los filisteos, no puedo derrotar a los moabitas. Y así muchas veces el pueblo de Dios en su confianza actuaba. Y muchas veces, como decimos nosotros en criollo, salía con las tablas en la cabeza porque no estaba obedeciendo a la palabra del Señor, colocando sus fuerzas en sí mismo. Dios quiere que tú coloques tus fuerzas también en Él, para que Él nos asegure la victoria. Él peleará por nosotros. Esta promesa les aseguraba la tranquilidad al pueblo de Israel. Esa promesa que nosotros vemos en el versículo 14 les garantizaba esa tranquilidad al pueblo. También nos garantiza nuestra tranquilidad. La Biblia nos dice: debemos estar tranquilos, porque Él es el que va a pelear, no yo. Yo simple y llanamente seré objeto en las manos del Señor, un objeto que vaya en favor del crecimiento de su obra. Yo debo ser que cumpla con su palabra y que cumpla con lo que tengo escrito, que es de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es lo que yo debo hacer, simple y llanamente. Dios peleará por nosotros. El pacto era que Dios mismo pelearía por ellos. Y si hizo un pacto con Israel hace muchos años atrás, también lo ha hecho con nosotros, porque nos está diciendo hoy: pueblo mío, yo pelearé por ti. Cuando Israel dejó que su Dios peleara por él, el pueblo avanzó enormemente. El pueblo marchó grandes distancias porque Dios había peleado por ellos, porque ellos se habían dejado guiar por el Señor. Nos dice el versículo 20: e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. ¿Quién? Dios. Iba entre ellos. Y era nube y tinieblas para aquellos, es decir, para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Había una distancia importante entre el pueblo de Dios y los egipcios, y durante toda la noche Dios estuvo en medio de ellos, y nunca estos se acercaron. Más bien para aquellos era tinieblas y oscuridad, pero para el pueblo de Dios era luz
y esperanza. Hay un abismo importante entre los enemigos de la iglesia y la iglesia de hoy. Dios está en medio nuestro. Para ellos es oscuridad, para nosotros es la luz de Cristo que nos alumbra, y gloria sea al Señor. Dios no busca ni demanda que hagamos su trabajo. Dios quiere que nosotros cumplamos con lo nuestro. Dios quiere que cumplamos con hacer su voluntad. Dios quiere que cumplamos con hacer la tarea que nos ha encomendado. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere, segundo de Samuel 10:12. Nosotros debemos hacer lo que el Señor nos ha dicho que hagamos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿De qué forma? ¿De qué manera? El Señor ha dado muchas herramientas. Solamente debemos seguir el plan de Dios. En ocasiones nosotros perdemos mucho tiempo en discusiones infructuosas, en programas sofisticados, y nos olvidamos de lo más sencillo y esencial. Esto no nos deja que avancemos, nos aleja de Dios. Pero cuando nos centramos en las cosas sencillas, en lo básico, en lo importante, en lo que Dios nos ha dejado, en la tarea que tiene la iglesia, es cuando la iglesia marcha y ve los resultados de Dios. Hoy mismo, Dios nos recuerda que Él peleará por nosotros. Estemos tranquilos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién va a meterse con el pueblo de Dios si estamos amparados en sus manos? Nuestro hermano mayor Jesucristo ha decidido tomar en sus manos nuestras luchas y nuestras batallas. Sean fuertes y valientes, es solamente lo que nos pide nuestro hermano mayor. Es lo que nos está pidiendo Jesucristo, es lo que nos está pidiendo Dios. Sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se aterroricen de ella, porque el Señor su Dios irá con ustedes. Él no los abandonará ni los olvidará. Debemos estar confiados y seguros que esa promesa que usted está viendo allí, esa promesa no ha caducado. Hoy más bien se hace fuerte en nosotros. Para que avancemos como iglesia es necesario hacer lo que me corresponde hacer la voluntad de Dios. Y en último lugar, la iglesia de Dios avanza porque la victoria es segura en Él. Y eso es lo que encontramos en el versículo 27, que nos dice: entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Dios hizo un milagro maravilloso ahí, algo extraordinario. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios logró cruzar, logró avanzar, porque la victoria estaba segura en Dios. La victoria hoy está segura en nosotros porque vamos avanzando con Dios. Los israelitas eran muy temperamentales. Sus emociones eran en muchas ocasiones las que dominaban sus acciones. Muchas veces se molestaban con Dios porque no tenían la comida que ellos querían. Siempre se acordaban de aquellas cosas del pasado, recordando lo que habían vivido allá en Egipto. Cuando nos dicen Números 11:5, nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia lo que vivimos en el día de hoy. De los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos, aquello que comíamos allá. A veces escuchamos de nuestros abuelos o de nuestros padres, aún de nosotros mismos escuchamos: es que antes era mejor, en mis tiempos era mejor, antes era más fácil. Sí, los tiempos han cambiado, pero las personas seguimos siendo las mismas. Ha cambiado quizás la mentalidad de muchas personas, sí, pero Dios sigue siendo el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Debemos nosotros avanzar y confiar en el Señor. Dios en reiteradas oportunidades le mostraba su poder, pero ellos no querían ver ese poder. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, el rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Fíjense, allí estaba el poder de Dios manifestado. Allí estaba el poder de Dios que era palpable y visible para el pueblo de Israel, pero ellos no veían eso, se olvidaban muchas veces. Muchas veces nos hemos olvidado también, pero Dios avanza. La iglesia de Dios avanza porque la victoria está segura en el Señor. Así como Dios venció al pueblo de Egipto, Dios también vencerá las tinieblas de este mundo. 2 Dios ha dado su victoria a su iglesia. Yo le digo
que tú eres, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Es una promesa que Dios ha dado a su iglesia. Su iglesia es una roca fuerte porque está cimentada en el Señor. Yo pelearé por ustedes. Estén tranquilos, amados hermanos. Debemos estar tranquilos porque si Dios hizo su parte, la iglesia también tiene que hacer la suya. Esfuérzate y esforcémonos. ¿Cuál va a ser la parte que tú y yo tenemos que hacer? Fíjense cómo dice el versículo: esfuérzate y esforcémonos. Eres tú y soy yo. ¿Qué vamos a hacer? El pueblo marchó porque Dios le guió. El Señor los guiaba de día en una columna de nube y de noche les daba luz en forma de una columna de fuego. Así podían viajar de día y de noche. Dios estuvo con ellos para avanzar, para que ellos avanzaran. Nosotros también avanzaremos en el nombre del Señor. Amados hermanos, les he hablado, diles que marchen, basado en Éxodo capítulo 14, versículo 15. La iglesia de Dios avanza porque su confianza está en Él. La iglesia de Dios avanza porque Él peleará por ella. Y la iglesia de Dios avanza porque la victoria es segura en el nombre de Jesucristo. Avancemos y Dios nos defenderá. Hagamos lo que nos corresponde hacer porque Dios está con nosotros. Vamos a orarle al Señor. Dios amado y Dios bendito, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra que ha sido expuesta a mi vida. Señor, yo he sido desafiado y acepto el desafío que viene de tu parte. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a seguir adelante como iglesia. Aun cuando no nos podamos congregar en nuestros templos, no importa. Señor, yo haré tu voluntad. Y tu voluntad, Señor, es que yo vaya y predique el evangelio a toda criatura. Tu voluntad es que otros lleguen a tus pies rendidos ante ti, Señor. Por eso te doy muchas gracias, Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Muchas gracias.